Vamos a empezar por el principio. ¿Y cuál es el principio? No, el título del mensaje. Y el título del mensaje dice así: el Evangelio de Jesús que todos deben conocer. El Evangelio de Jesús que todos deben conocer. ¿Conoce usted el Evangelio de Jesús? ¿O no lo conoce? Y vamos a seguir con una pregunta. A algunos no les gustan las preguntas. Pero para una pequeña introducción, la pregunta es la siguiente. ¿Es lo mismo religión y evangelio? ¿Qué piensa usted? ¿Es lo mismo religión y evangelio? No, no es lo mismo. Religión y evangelio. Aunque muchas veces se confunde. ¿Cierto? Porque cuando a usted le preguntan, ¿de qué religión eres? ¿Cierto? Unos dicen, yo soy católico, yo soy evangélico, yo soy mormón, y podemos nombrar muchas religiones, ¿cierto? Pero el evangelio es uno solo. Y voy a dar un poquito una breve reseña de lo que es religión. A lo mejor usted puede que no sepa, pero la religión es el conjunto de prácticas, tome atención, es el conjunto de prácticas, normas, rituales y esfuerzos humanos para acercarse a Dios. ¿Escuchó? Esfuerzos humanos para acercarse a Dios. Se basa en lo que el hombre hace, o sea, obras, reglas, tradiciones. Puede volverse externa o superficial si no hay un cambio real del corazón. Ahí hay una clave importante. Si no hay un cambio real en el corazón, usted y yo estamos viviendo en una religión. La Biblia incluso advierte contra una religión vacía. Para los que anotan, si quieren anotar, esto lo pueden encontrar en Santiago, capítulo 1, versículos 26 y 27. Ahí la Biblia nos advierte sobre una religión vacía. En resumen, religión es el intento del hombre de llegar a Dios. ¿Puede usted llegar a Dios por sus propios medios? No. En las religiones muchas veces se enseña, haz esto y puedes llegar a Dios. Y se enseña que tus obras o tales reglas son las que si tú las cumples, puedes llegar a Dios. Pero ese es el intento del hombre de llegar a Dios. Esa es la religión. Ahora, el Evangelio. Yo sé que usted sabe lo que es el Evangelio, pero no está de más siempre recordarlo. El Evangelio significa, ¿qué significa Evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias. Es el mensaje de que Dios vino al hombre a través de Jesucristo para salvarlo del pecado. ¿Escuchó? ¿Qué era la religión? El intento de quién? Del hombre ir. ¿Qué es el Evangelio? Es el mensaje de que Dios vino al hombre a través de Jesucristo para salvarlo del pecado. ¿Ve la diferencia? No se basa en lo que tú haces, sino en lo que Cristo ya hizo. Su enseñanza es salvación por gracia, no por obras. Y eso usted lo puede encontrar en la carta de los Efesios en el capítulo 2, versículos 8 y 9. Es por gracia, no por obras.
la cual produce una transformación interna real. Cuando esa gracia que el Señor nos da produce en usted y en mí y en todos aquellos que buscan el Evangelio de Jesucristo una transformación interna y real. Recuerde lo que dijimos anteriormente. Si nosotros no estamos teniendo una transformación interna real, estamos viviendo en una religión, no estamos en el Evangelio de Jesucristo. Por eso que eso es clave para nosotros. De que nosotros mismos nos demos cuenta de que si está habiendo en nosotros una transformación real. En resumen, Evangelio es Dios viniendo al hombre con salvación gratuita en Cristo. ¿Lo escuchó? Dios viniendo al hombre con salvación gratuita en Cristo. Ya tiene dos definiciones para usted compartir. Cuando le pregunten ¿de qué religión eres? De ninguna. Pero ¿cómo tú no dices que vas a la iglesia? Sí, pero yo soy cristiano, sigo a Cristo y predico el Evangelio. Porque ¿sabes lo que es religión? Usted le puede decir, es el intento del hombre de llegar a Dios y el hombre nunca va a poder llegar a Dios. Solo. Pero Evangelio, ¿sabes lo que es? Tú le vas a poder decir. Es que el Señor vino al mundo por medio de su Hijo Jesucristo y para darnos salvación y gratis. Él vino al mundo. ¿Nota la diferencia? Muy importante. Entonces la diferencia clave es la siguiente. Religión dice, haz para ser aceptado por Dios. O sea, tienes que hacer esto, otro, aquí y allá, y Dios te va a aceptar. Y Evangelio dice, Cristo ya hizo. Cree y serás salvo. Qué maravilloso. No tienes que hacer nada, solo creer y serás salvo. Pero ese creer viene con una vida de transformación. Cuando nosotros creemos en Cristo, eso se tiene que reflejar en nuestras vidas. Y la siguiente pregunta que les voy a hacer ahora es, ¿qué estás predicando tú? ¿Religión o evangelio? ¿Qué está predicando usted, religión o evangelio? Esa respuesta solamente la sabe usted. Pero espero que esa respuesta sea evangelio. Vamos a ver, antes de decirle eso, les voy a hacer otra pregunta. ¿Es fácil predicar el evangelio? ¿Por qué no? ¿Cree usted que no? ¿Ya? Sí es necesario conocer, o sí. Pero vamos a ir más allá. ¿Por qué es difícil o por qué quizás nosotros lo vemos difícil? Pero quizás no es tan difícil, sino que lo difícil es las situaciones que podemos vivir por predicar el Evangelio. Y eso es lo que vamos a ver hoy día en Hechos capítulo 17. Vamos a leer harto hoy día, del versículo 1 al 34. Y vamos a ver, hay tres situaciones que ocurren en este pasaje, en este capítulo. El libro de Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas, muestra la expansión del Evangelio desde Jerusalén hasta el mundo gentil. En el capítulo 17 vemos a Pablo predicando en tres contextos distintos. Y es en los contextos que quizás usted también se va a encontrar en el día a día. Primer contexto religioso. Segundo contexto bíblico.
Y tercer contexto, filosófico. Vamos a leer esos tres contextos. Y en todos, el Evangelio produce respuestas distintas. Eso también para que usted no se frustre si en algún momento la respuesta no es la que usted esperaba de la persona a la cual le predicó. El Señor nos dio un mandato y es lo único que nosotros debemos cumplir. ¿Cuál es el mandato? Ir y predicar el Evangelio y hacer discípulos. Vamos a leer los primeros versículos de Hechos 17, desde el versículo 1 al 9. Lo vamos a leer primeramente completo y después vamos a ir viendo varias cositas. Dice Hechos 17:1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. ¿A quién? A Pablo y a los que estaban con él, a los que predicaban el Evangelio de Jesucristo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Aquí vemos la primera situación que vive Pablo. Y es lo primero que vamos a ver, el número 1, el Evangelio explicado desde las Escrituras. Un poquito de contexto histórico: Tesalónica era una ciudad importante del Imperio Romano, con fuerte presencia judía, ubicada en una ruta comercial clave. Era una ciudad libre y muy leal a Roma, con presencia judía, como decíamos, y llena de idolatría y culto al emperador. Por eso cuando Pablo predica a Jesucristo como rey, el mensaje provoca conflicto. ¿Qué dice el texto que acabamos de leer? Dice que Pablo, primero, como él acostumbraba, ¿dónde va? ¿Hacia dónde él va primero? A los judíos, a la sinagoga. Y dice que él discutió y estuvo con ellos por 3 días de reposo. ¿Alguien sabe cuántas semanas eran esas? ¿O eran 3 días nomás? Dice que eran 3 días de reposo. Ahí está la clave. 3 semanas. ¿Cuál era el día de reposo? El sábado. Entonces él estuvo por 3 sábados discutiendo con ellos. Pero no era una discusión de pelea, sino que él discutía para que ellos razonaran
Lo segundo que hacía Pablo era declarar. Les declaraba. ¿Qué les declaró? La Escritura. ¿Pero de quién les habló? De Jesús. Y lo tercero que él hizo, exponía. Esto implicaba una argumentación lógica basada en la Escritura. Ahora profundicemos un poquito. ¿Qué enseñaba Pablo? Leemos aquí y dice en el versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Eso es súper importante. ¿Pero qué declaraba? Él decía que el Mesías debía padecer. Lo primero que declaraba Pablo. Analizaba esto hace un tiempo y usted ha escuchado algunas veces a las personas que dicen que el Antiguo Testamento ya no debe predicarse. Y analizando estos pasajes, yo le hago la pregunta a usted, ¿qué estaba predicando Pablo? Dijimos, las Escrituras. ¿De quién estaba hablando Pablo? ¿De a dónde sacó Pablo lo que estaba hablando? De lo que estaba escrito, porque esto todavía no se escribía. Lo que estamos leyendo fue el Nuevo Testamento. Entonces acá nosotros podemos ver algo muy clave. Cuando alguien te diga, no, es que yo no hablo del Antiguo Testamento porque eso ya quedó atrás, tú puedes decirle, ¿y de dónde Pablo hablaba de Jesucristo entonces? ¿Por qué va a los a los judíos en Tesalónica y les predica de Jesucristo y les dice que Cristo tenía que padecer? Entonces Pablo enseñaba que el Mesías debía padecer y debía resucitar. Esto era impactante porque los judíos esperaban un Mesías político. Para ellos era imposible que el Mesías fuera así como vino Jesucristo. Ellos esperaban un hombre de guerra. Nos va a venir a libertar de estos romanos que nos tienen en opresión. Ellos no esperaban un hombre que viniera a sufrir aquí a la tierra, como lo que pasó con Jesús. Pero Pablo les demuestra que ese Mesías es Jesucristo. Y lo más importante e interesante es que lo hace por medio de las Escrituras. En estos pequeños pasajes vemos el corazón del Evangelio, la necesidad de sufrimiento de Cristo. ¿Alguien sabe dónde en el Antiguo Testamento hay un pasaje que hable de que Jesús tenía que sufrir? Isaías. Y si usted lo quiere leer después, anótelo, porque tiene que leer el pasaje, el capítulo completo. Isaías capítulo 53. Ahí declara todo lo que Jesús tuvo que padecer. Entonces, posiblemente quizás Pablo podía estar predicándoles de Isaías, pero dice acá, en lo que leímos de la Escritura, que el Mesías debía padecer. Entonces, eso lo encontramos, como decíamos, en Isaías 53. Y la centralidad de la resurrección, o sea, tiene que padecer, tenía que padecer y tenía que resucitar. Esa era la prédica de Pablo. ¿A quién? A los judíos primeramente, pero también había más personas. ¿Cómo lo sabemos? Porque ahí declara cuántos se convierten y comienzan a caminar con él. No hay evangelio sin cruz ni resurrección. El evangelio que nosotros predicamos la cruz y predicamos la resurrección de Cristo, que es lo que viene
la próxima semana donde el mundo entero celebra la Semana Santa. Ese es nuestro evangelio. Y eso es lo que Pablo estaba enseñando aquí. Aquí encontramos 3 respuestas a la predicación de Pablo. Y ojo que estas cosas también quizás le pueden pasar a usted cuando predique, o quizás nosotros estamos con una de estas 3 respuestas. La primera fue fe genuina. Son los que creen de verdad. No solo escuchan, sino que aceptan el mensaje. Confían en Jesucristo y algo que ya dijimos, y su vida empieza a cambiar. Ahí está la clave de una fe genuina. Yo creo en Jesús, creo en lo que Él hizo y eso lo reflejo. ¿Cómo? Con los cambios que Dios comienza a hacer en su vida a través de su palabra. ¿Encontramos esas personas en esos pasajes? Sí. Encontramos ese tipo de personas que tuvieron fe genuina. Lo segundo, interés superficial. Son los que escuchan, pero no se comprometen. Les parece interesante, pero toman una decisión y lo dejan para después. Y lo tercero son aquellos que rechazan violentamente. Son los que se oponen al mensaje. ¿Se ha opuesto alguna vez usted a algún mensaje que se le haya predicado? No responda. No responda. Porque uno puede decir que no, pero en nuestro interior uno sabe cuando esa palabra no la quiere tomar. O le molesta. Rechazo violento son los que se oponen al mensaje. No solo no creen, sino que se enojan, atacan y persiguen. Es lo que pasó ahí en ese pasaje. ¿Cierto? Que dice, entonces en el versículo 5, entonces los judíos que no creían, y aparte de no creer, ¿qué pasó con ellos? Dice que teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos. Mira, de los judíos, los que supuestamente conocían la palabra. Y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltando a la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. En la que andaba metido Pablo. En este grupo de personas vemos a los judíos que acusan a Pablo de trastornar el mundo, predicar otro rey. Esto es clave porque proclamar a Cristo como rey era una amenaza al sistema humano. Pablo decía que Jesucristo era el rey, pero para ellos, para los que estaban ahí en esa ciudad, ¿qué decían ellos? No, ¿cómo esto están hablando de que hay otro rey? No, por eso que anteriormente yo les dije que ellos veían a César como alguien muy influyente, importante. Y como no les gustaba lo que estaban escuchando, eso les causó celos y ellos comenzaron a alborotar la ciudad. En resumen, el evangelio verdadero confronta el pecado. Eso te tiene que entenderlo. Cuando hay algo de la palabra que a usted lo incomode, lo confronte, eso es una buena señal.
Quizá a la primera no vamos a recibirlo con gran gozo, pero si nosotros entendemos que es el Evangelio verdadero que quiere transformar nuestra vida, nosotros tenemos que recibirlo. Y tenemos que tener cuidado con nuestras reacciones. Porque aquí vemos en este pasaje cómo reaccionaron. Entonces el Evangelio verdadero confronta el pecado, desafía sistemas y provoca oposición. Cuando la gente se opone a lo que es la palabra de Dios, porque, ojo, si la gente se opone a tus palabras o a mis palabras, eso da lo mismo. Porque tus palabras y mis palabras, perdonando la expresión, no sirven para nada. Pero cuando nosotros o las personas se oponen al Evangelio de Jesús, eso tiene que llamarte la atención. Y si nosotros nos estamos oponiendo al Evangelio de Jesús, aún mayor nos tiene que llamar la atención. Cuando tú vas a predicar el Evangelio de Jesús, la verdad, las buenas noticias, ¿qué puede pasar? Vas a tener oposición, unos van a creer, otros no van a creer, pero lo que a usted y a mí nos debe importar es que nosotros estamos cumpliendo un mandato. Y no nos mandó el pastor, el hermano, la hermana, nos mandó el Señor. Amén. Segundo, el Evangelio examinado con nobleza. Y ahora vamos a leer desde el versículo 10 al 15. Dice, Pablo y Silas en Berea. Y ojo aquí que hay varias cositas importantes para nosotros. Como toda la palabra, obviamente importante. Dice el versículo 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Después de la situación que pasó en Tesalónica, dice que los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Tuvieron que salir de ahí por la situación que estaba pasando. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. ¿Hacia dónde se dirigió Pablo nuevamente? Hacia la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo, de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Acá encontramos otro tipo de personas. Y acá vemos el Evangelio examinado con nobleza. Berea estaba en la región de Macedonia, pero no era tan grande ni influyente como Tesalónica. Era una ciudad más tranquila, menos política y menos conflictiva. Esto ayuda un poco a entender por qué hubo más apertura al mensaje. Los bereanos eran más nobles. ¿Cómo sabemos que ellos eran más nobles? Porque lo dice la palabra. Lo dice aquí
El versículo. Enviaron de noche a Pablo, ya, dice, y estos eran más nobles en el versículo 11. La misma Biblia declara que esta gente era más noble. Los bereanos eran más nobles. Esto implica una mente más abierta para recibir el mensaje. Tenían más disposición y con sinceridad. Y también tenían amor por la verdad. Vemos aquí dos características muy importantes en este grupo de personas. ¿Cuáles eran? ¿Alguien las sabe? ¿Ya las dijimos? Dos características muy importantes, las cuales debería tener usted y yo. Primero, recibían la palabra con gozo. Y segundo, escudriñaban cada día las escrituras. Teológicamente aquí vemos uno de los principios de la reforma. Para ellos era sola escritura. Todo lo que le pudieran decir tenían que confirmarlo a través de la palabra. Y con esto podemos ver que la autoridad final no es el predicador. Escuche bien, la autoridad final no es el predicador, sino la palabra de Dios. Esa es la autoridad final. El predicador quizás te puede decir muchas cosas, pero usted tiene que ir a la palabra y corroborar que lo que se está diciendo está escrito y es lo que dice la Biblia. Ni siquiera la enseñanza de Pablo, mira, ni siquiera la enseñanza de Pablo. Estamos hablando, uno dice, pero el apóstol Pablo es un personaje connotado. Ni siquiera la enseñanza de Pablo fue aceptada sin examinar lo enseñado. Pablo enseñó, predicó, ellos recibieron, pero a la vez fueron a la escritura a ver si lo que Pablo estaba diciendo era real. ¿Y a qué escritura me puede decir usted? Al Antiguo Testamento. Como resultado, muchos creyeron. Pero nuevamente aparece persecución. Llegaron a una ciudad donde las personas eran más nobles. Y todo pintaba bien. Pero se enteraron los otros del otro lado. ¿Y qué dijeron? Tenemos que impedir esto, vamos para allá. Yo escuché un dato de que desde Tesalónica a Berea no era cerquita. No era como ir de aquí a la esquina. Eran sus buenos kilómetros. Y ahí en ese tiempo no había auto ni avión, ni Uber. Imagínense la maldad de los tipos. De escuchar, se está predicando nuevamente eso que vinieron a hablar aquí. Nosotros tenemos que ir allá. Y allá se fueron a meter. Ahora la pregunta es, ¿cómo aplicamos esta enseñanza? Escuche, un creyente verdadero no cree por emoción, no cree por tradición, sino cree porque la Escritura lo confirma. ¿Escuchó? No cree por emoción ni por tradición, sino cree porque la Escritura lo confirma. ¿Cuántas de las palabras que usted ha recibido sabe que vienen de la Escritura? ¿Usted se ha sentado a confirmar lo que se le predica? ¿O usted se queda con lo que le dicen?
De verdad que esto es relevante para la vida del cristiano, muy relevante. Porque nosotros podemos ver que muchas veces encontramos hermanos que hacen cosas porque le dijeron, pero ni siquiera saben que si son bíblicas o no. Imagínate, vuelvo a repetir, ni siquiera el apóstol Pablo predicaba y ellos dijeron, sí, tú eres Pablo, lo aceptamos al tiro. No, lo aceptamos, pero confirmemos. Y número 3, el evangelio proclamado a un mundo idólatra. Aquí vamos a leer un poquito más. Versículo 16. Pablo en Atenas. Recuerde que los hermanos de Berea enviaron a Pablo nuevamente. Ya tenemos que sacarlo de acá para evitar un conflicto mayor. Porque ahí en esos tiempos no era que, oye, ya déjate de predicar, ellos agarraban a las personas y si podemos matarlo, lo matamos. Si no, hay que encarcelarlo y que éste se quede callado, que no hable más. Entonces los hermanos nuevamente lo envían y ahora lo envían a Atenas. Versículo 16 dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, ¿a quién esperaba? ¿Escuchó usted? A Silas y a Timoteo. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, miren lo que pasa aquí. Su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Él llegó allá, vio todo lo que estaba pasando y qué bueno, mira, que son encachados acá, dijo Pablo. ¿Eso dijo? No, dice que su espíritu se enardecía. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos. Nuevamente discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Mire Pablo en lo que se fijó. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos
y los límites, ahí dice, de su habitación. ¿Puedes ponerme el otro versículo? Que aquí lo tengo encima. Entonces, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Versículo 28. Porque en Él vivimos y nos movemos, les decía Pablo, y somos como algunos de vuestros propios poetas. También han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linajes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o a plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Escuchó lo que está diciendo Pablo? Le da tremenda cátedra a estos griegos y les dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, de todo lo que ellos hacían, de Pablo le está diciendo, Dios lo pasa por alto. Pero hay algo que es necesario que ustedes puedan hacer. Y ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, dice Pablo. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿De quién estaba hablando Pablo? De Jesucristo. Pero cuando oyeron los de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Tremenda cátedra que les da Pablo. ¿Y por qué le habrá dicho todas esas cosas? Aparte de ser un tipo culto, Pablo, el tipo era muy inteligente, sabía lo que tenía que hablar. Atenas era el centro intelectual del mundo antiguo, llena de filósofos y pensamientos humanos, también llena de ídolos y religiosidad, gente interesada en nuevas ideas más que en la verdad. Pablo predica en medio de una cultura que sabía mucho, pero no conocía al verdadero Dios. Pablo reacciona al llegar a la ciudad y ver lo que allí ocurría. Dice el texto, su espíritu se enardecía. Esto muestra celo por la gloria de Dios y dolor por la idolatría. Mira la reacción. Nosotros hoy en día no reaccionamos a nada. Es la verdad. Podemos ver que las personas están haciendo lo que sabemos que no está conforme a la Escritura ni a Dios, y nosotros no reaccionamos. El sermón en el Areópago. Este es uno de los discursos más profundos del Nuevo Testamento. Pablo les menciona primero al Dios creador en el versículo 24. Y les dice, Dios hizo el mundo. Esto contradecía la filosofía griega. No es que yo no le puedo decir esto, que es muy fuerte. Mira Pablo cómo predicaba. Y vuelvo a repetir, el Evangelio de Jesucristo. Dios no depende del hombre. Segundo, Dios es Señor, les decía Pablo, versículos 24 y 25.
no habita en templos, no necesita nada. Dios es autosuficiente. Tercero, Dios es soberano en el versículo 26. Dios tiene todo el poder y autoridad sobre todo lo que existe. O sea, Dios gobierna todo. Nada ocurre fuera de su control. Él hace su voluntad perfectamente. Nada ocurre por casualidad. 4. Dios es cercano. Versículo 27 y 28. En Él vivimos, le dice Pablo. Pablo incluso cita poetas griegos. Usa el contexto cultural para comunicar verdad. 5. Dios no es un ídolo. Versículo 29. Dios no puede ser representado, les dijo él, por oro, plata, imágenes. Pablo trataba de darles a entender que la idolatría es ignorancia de Dios. 6. Dios manda arrepentimiento, versículo 30. Antes, dijo Pablo, Dios pasó por alto la ignorancia. Pero ahora manda a todos, dice, todos, a arrepentirse. No es opcional, es un mandamiento. ¿Escuchó? No tenemos opción. Dios nos manda a todos a arrepentirnos. 7. Dios juzgará al mundo, versículo 31. Por medio de un hombre, le dice Pablo. Y ese hombre es Jesucristo. La prueba, su resurrección. Tremendo discurso de verdad. Tremendo discurso de todo lo que era Jesús. Yo creo que usted ha tenido la oportunidad alguna vez de conversar o sentarse con un filósofo, una persona que haya estudiado filosofía. Yo nunca, pero sí tuve la oportunidad de que me hiciera clases un profesor, obviamente clases de filosofía, y poder entablar una conversación con un hombre así que es apegado a la filosofía es muy complejo, hermano. Es muy difícil, porque sus ideas son completamente fuera de Dios. Y nosotros nos encontramos con este tremendo mensaje de Pablo, y que no era un filósofo, era una ciudad llena de filosofía. Pablo realiza un discurso muy profundo. Aquí vemos doctrinas fundamentales, como Dios creador, soberanía absoluta, depravación humana, o sea, idolatría, responsabilidad humana, juicio final y centralidad de Cristo. No sé si escuchó ahí en lo que leímos, pero habían dos tipos de filósofos. Uno eran los epicúreos. ¿Quiénes eran los epicúreos? ¿Usted sabe? Era un grupo de filósofos que creían, mire, escuche, por eso Pablo les predicó todo esto. Grupo de filósofos que creían que el propósito de la vida es el placer, pero no desenfreno, sino tranquilidad. Buscaban evitar dolor y la ansiedad. Creían que los dioses no intervenían en la vida humana. Negaban el juicio final y la vida después de la muerte. Para ellos la vida era vivir tranquilo y sin sufrimiento. Imagínense. ¿Ahora entiende usted por qué Pablo tuvo que predicarles todo eso? Y el segundo grupo eran los estoicos. ¿Quiénes eran los estoicos? ¿Ve que es importante poder escudriñar y meterse en la palabra y poder enterarse un poquito más? Porque uno al leer, uno lee completo. Pero si no se introduce en quién eran estos personajes, ¿cómo vamos a entender por qué Pablo les predicó esto? ¿Quién eran los estoicos? Grupos de filósofos seguidores de Zenón de Sitio.
Los estoicos pensaban que Dios es una especie de energía o razón universal. Todo está conectado con lo divino. No hay un Dios personal como en la Biblia. No es un Dios con voluntad propia, sino una fuerza impersonal. Ellos creían que el universo es gobernado por la razón. Para ellos lo más importante era vivir con disciplina y autocontrol, aceptar el destino sin quejarse y reprimir las emociones. Imagínense. Los estoicos. Ahí con esas dos definiciones nosotros entendemos un poquito por qué Pablo tuvo que predicarles todo esto. Pero ¿qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con este tremendo mensaje que el apóstol Pablo entrega? ¿Cuáles fueron las reacciones que ocurrieron aquí? La primera fue burla. Una parte dice, no se la voy a decir textual, pero dice, ¿qué quiere decir este palabrero? Y es como que le decían a Pablo, ¿qué está hablando este chanca? ¿Qué son esas estupideces que está hablando? Eso es lo que querían decirle ellos con, ¿qué quiere decir este palabrero? Con puras tonteras. Ellos se burlaron, postergaron el creer, el tener fe. Pero siempre hay algunos que creen. Y aquí en este pasaje nos declara dos personas, Dionisio y Dámaris. Dos personas que creyeron a la tremenda exposición del apóstol Pablo. Qué maravilloso. Y ahora usted dirá, ¿qué tiene que ver estos tres mensajes? ¿Qué tiene que ver conmigo? Vimos a tres tipos de personas distintas, tres mensajes diferentes. Este capítulo revela una gran verdad. El problema no es la falta de evidencia, sino es la condición del corazón. Unos rechazan la verdad, otros la examinan con sinceridad y otros la reciben con fe. Hoy Dios sigue haciendo lo mismo, llamado a arrepentirse, creer en Jesucristo, porque Él murió, Él resucitó y Él juzgará al mundo. Predicar la verdad, que es lo que hizo Pablo a estas tres ciudades, Tesalónica, Berea y Atenas. Predicar la verdad, hermano, no le puedo mentir, muchas veces no le va a traer alegría. O a Pablo le trajo pura felicidad. En las tres prédicas se levantaron contra él. Y en dos tuvo que salir arrancando. Predicar la verdad no es fácil. Trae conflicto, rechazo y oposición. Pero en Hechos capítulo 17 vemos que Pablo no cambió el mensaje. ¿Cuál fue su mensaje? Jesucristo es el Señor. Él vino al mundo, a la tierra, como nuestro Salvador. Y Él tuvo que morir y murió por nosotros. Y Él resucitó. Ese fue su mensaje. Pero no a todos les agradó. Pablo no cambió el mensaje. Porque el Evangelio, escuche esto, el Evangelio incomoda al que no quiere cambiar. Ojo,
El Evangelio incomoda al que no quiere cambiar. Y como decía anteriormente, este capítulo revela una gran verdad. El problema no es la falta de evidencia, sino es la condición del corazón. Esto es necesario que nosotros nos analicemos. Cada uno de nosotros debemos analizarnos. Si el Evangelio nos incomoda, es porque hay algo dentro de nosotros que no quiere cambiar. Mira a estas personas, le predicó a los judíos en Tesalónica, supuestamente los que conocen la Escritura, y provocaron un alboroto en la ciudad, molestos, enojados, porque la verdad del Evangelio no la querían recibir. El Evangelio confronta al que vive en error. Y hay algo maravilloso que se lo regalo. A pesar de que el Evangelio incomode y confronte, el Evangelio salva. ¿Pero a quién? Al que cree. ¿Amén? Amén. El Evangelio salva al que cree. Puede incomodarte, confrontarte, pero si tú crees al Evangelio, ya tienes ganado un pedacito de cielo, pero no por tus méritos, sino porque tú creíste al mensaje de la palabra del Señor, al Evangelio de Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga grandemente. Que usted pueda tomar atención de estas tres situaciones que Pablo vivió. Nosotros no estamos exentos de predicar y ser rechazados. O quizás nosotros rechazar. Siempre tenemos que analizar lo que hay en nuestro corazón. El mensaje de Jesucristo, como dijimos, es el Evangelio y son buenas noticias. Sea como los de Berea, todo lo que nosotros podamos predicar, vaya a la Escritura, lea lo que se está predicando. Si bien tratamos de ser fieles a la Escritura, pero quizás en algún momento uno puede equivocarse. No queremos equivocarnos. Yo no veo al pastor cuando predica acá o cuando converso con él que él quiera decirte algo para herirte. Al contrario, yo lo único que veo es que él quiere que tú y yo crezcamos. Que la iglesia crezca. Que podamos cumplir el mandato de ir y predicar el Evangelio. ¿Es malo eso? Por eso es necesario que nosotros nos analicemos personalmente. Y cuando el Evangelio usted lo reciba, recíbalo con gozo. Con gozo. Y permitamos que la palabra transforme nuestras vidas. Esa es la clave que va a demostrar que usted recibió con gozo el Evangelio. No hay otra. Yo puedo decir, o usted puede decir, estuvo hermosa la palabra. Si no provocó nada visible en nosotros, solamente se quedó en lo hermosa. Y al final estamos viviendo en una religión y no en el Evangelio. La religión no cambia. El Evangelio de Jesucristo sí. Amén. Que el Señor le bendiga.